¿Quién es Javi Quilón? Mis padres me lo dicen que cuando yo veía las carreras, luego después, cuando terminaba, todo el domingo por la tarde, yo tenía como la típica alfombra de carreteras o de circuitos y con mis coches me ponía a narrar las carreras con lo mismo que decía Antonio. Y dices que decías exactamente lo mismo. Lo que él decía, lo decía. Y dices, claro, es normal que al final, con el paso del tiempo, te haya salido la vena de narrar carreras. A mí me da rabia que solo nos fijemos en la Fórmula 1, porque yo llevo tiempo pensando que Fernando Alonso tiene una edad y que aquí a unos años Fernando Alonso no estará. Para mí es importante que le demos cobertura a otras categorías, porque yo estoy seguro que cuando Fernando Alonso no esté, la Fórmula 1 seguirá siendo interesante, pero ya no será tan interesante. Exacto. Tenemos grandes pilotos españoles fuera de la Fórmula 1. Tenemos a Dani Juncadella, que está en el WEC, tenemos a Antonio García, tenemos a Miquel Azcona en turismos haciéndolo muy bien. A mí me explota la cabeza con esto. Tú ves el dineral que se dejan los chavales, Fórmula 3, Fórmula 2, para llegar a la Fórmula 1, y es que se dejan millonadas, y luego llegan a la Fórmula 1, es que como no tenga 2-3 años buenos en Fórmula 1, no recupera. Bienvenidos familia un día más a Sapreaude. Hoy tenemos el placer de recibir a Javi Quilón, comentarista en DAZN, entre otras cosas de Fórmula 2 y NASCAR, con que bienvenido. Muchas gracias, chicos, por la invitación y a ver qué me tenéis preparado. Es un placer tenerte en nuestra casa y la primera pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados es ¿quién es Javi Quilón? Bueno, pues Javi Quilón es un amante de la vida en general, no de los coches, iba a decir de los coches, pero en general de la vida, que le gustan las cosas simples, las cosas sencillas, que no se quebra la cabeza, si no es en el trabajo, no se quebra la cabeza demasiado. Y sí, es un amante de la vida, un chico que le gusta pues sus aficiones, que está centrado en sus ideas, en sus proyectos, en su trabajo, que intenta tener tiempo para sus amigos y para la familia, aunque a veces es complicado, y bueno, que le gustan mucho los coches y gracias a eso pues ha podido ser narrador de carreras. Narrar automovilismo está muy infravalorado, ¿no? Porque tienes acción en distintas partes del circuito y es muy distinto a narrar pues, otros deportes tan famosos, ¿no? Como fútbol o baloncesto, que tienes el balón y tienes que seguir el balón, ¿no? ¿Cuáles son los mayores retos que te has encontrado en la narración de Fórmula 1, Fórmula 2, NASCAR y todas las categorías de automovilismo? Bueno, el mayor reto que yo siempre más que he tenido, que me he marcado, es satisfacer a la persona que está al otro lado de la pantalla, ¿no? Porque muchas veces hay, pues, ¿cómo decirlo? Mucha presión porque algunas personas, bueno, son grandes seguidoras de ciertos campeonatos y no quieres fallar, ¿no? Entonces, tienes que cubrir a ese gran abanico de personas que quizás no tienen tanto conocimiento de la competición, pero también tienes que cumplir con la gente que sí que tiene un gran conocimiento, ¿no? Entonces, parece algo ilógico o algo que digas, no, eso no es así, pero a veces es muy minuciosa esa gente y llegas al punto de que yo intento conocerme no solo los pilotos, sino su entorno, saber quién es su padre o si su padre ha sido una persona interesante, que en el automovilismo muchas veces va de la mano, ¿no? Familiar, sí, claro. Va de la mano, ¿no? Entonces, pues el reto más complicado es ese, ¿no? El de conseguir tener contento a todo el mundo, ¿no? Porque al final tú te debes a esa gente, ¿no? Mucha gente dice, no, tú tienes que narrar lo que ves y ya está. No. Yo tengo que hacerlo bien, pero también tengo que pensar en la persona que me está viendo, porque al final yo estoy ahí porque hay alguien que me está viendo. Si no, no estaría, ¿no? Entonces esa es la parte más complicada. Pero si te soy sincero, quitando esto, que también es un poco porque yo soy así, no hay nada complicado. Quiero decir, cuando te gusta algo es muy sencillo, ¿no? Yo muchas veces me pongo a pensar el día que tenga la oportunidad, que ojalá la tenga, de narrar otro deporte, ¿no? Como pueda ser el tenis o baloncesto o fútbol, cualquier cosa, y me explota un poco la cabeza, ¿no? Porque dices, salir de mi zona de confort a otro punto, difícil, ¿no? Pero lo mismo, si le preguntas a un narrador de baloncesto que se ha ido a fútbol, que hay muchos, te dicen lo mismo, que ese primer approach, ¿no? De decir, hey, a ver qué te vas a encontrar, que cuesta, pero luego ya una vez que das el salto es como... Sí, al final tienes, ¿no? Unas habilidades base, ¿no? Eso es. Me imagino. Ujú. Muy bien. Una de tus claves como narrador es que te dedicas a narrar competiciones de automovilismo que no son tan famosas como la Fórmula 1, ¿no? Me gustaría preguntarte por qué crees que no tanta gente sigue este tipo de competiciones. Bueno, esto aquí tengo la respuesta muy fácil, gracias a Roland Rodríguez, que todos le conoceréis. Y un día hablando con él, no recuerdo a dónde íbamos, pero íbamos los dos en un tren y le hice la misma pregunta yo a Roland y me contestó, "Buah, esta es muy fácil, Javi. El fútbol en China
en Estados Unidos, en Brasil, en África, en cualquier lado del mundo, es igual. 11 contra 11, hay que meter la pelota en la portería y listo. Ahora, si hablamos de Fórmula 1, hay unas reglas. Si hablamos del Campeonato del Mundo de Resistencia, el WEC, hay otras reglas. Si hablamos de la Indy, si hablamos de la NASCAR, cada categoría tiene sus reglas. Entonces, la gente conoce la Fórmula 1 y entiende la Fórmula 1 como lo global. Y cuando tú le pones una carrera de WEC y le dices que hay una carrera de 24 horas, la pregunta fácil es, ¿pero hay un tío corriendo 24 horas? No, calma. Entonces, esto es el problema por el que la gente no se interesa tanto por otras categorías, ¿no? Porque al final hay que entender muchos reglamentos y hay que saber interpretarlos. Esta es la parte que a mí más me gusta, porque a mí me gusta saber qué ocurre en la Fórmula E, qué ocurre en el WEC, qué ocurre en la Fórmula 1, qué es diferente en cada una de las categorías, qué lo hace especial, ¿no? Porque cada categoría es especial por X elemento, ¿no? Y esto es lo que tienes que trasladar al aficionado, ¿no? Es complicado porque al final la Fórmula 1 pues es la Fórmula 1, pero es divertido, es divertido. Y desde plataformas como DAZN, ¿cómo se decide qué categorías se retransmiten y cuáles no? Bueno, yo creo, sin tener mucha idea de ello, porque tampoco he preguntado mucho, pero entiendo que todo va un poco por cuestión económica y cuestión de oportunidad, ¿no? Muchas veces, pues por ejemplo, ahora con la NASCAR, se te presenta la oportunidad de, presentas un poco el proyecto del año y dices, bueno, pues este año podemos meter 5 o 6 categorías de coches, por ejemplo, o 5 o 6 categorías de fútbol, y echas un vistazo a cuáles son los paquetes quizás más económicos. Y hombre, la NASCAR, cuando DAZN le echó un ojo, no creo yo que les costase mucho dinero, ¿no? Porque la NASCAR en Europa, en España, no era una competición muy seguida. Y seguro que a Estados Unidos, o mejor dicho, a la NASCAR, le venía bien promocionarlo en España y no lo dejó muy, muy caro, ¿no? Entonces, pues va un poco en función de la economía. Yo creo que los derechos también juegan un papel importante, porque si DAZN tiene un presupuesto anual de X y te lo dejas todo en una categoría, ya no tienes para el resto, ¿no? Entonces, creo que DAZN ahí se está moviendo muy bien en saber traer contenidos y yo creo que les está quedando pues una plataforma de deportes muy interesante, ¿no? Porque tienen ahora todas las ligas europeas de fútbol, salvo la francesa, pero todas las ligas europeas de fútbol las tienen, están ampliando el proyecto, ¿no? El abanico de competiciones de motorsport. Yo creo Sí que es verdad que da la sensación, ¿no? Que se están convirtiendo en un monopolio de los deportes aquí en España. Da la Sí, sensación. sí, lo tenía Movistar antes Sí. y ahora un poco como que DAZN está tirando y se está quedando con ello, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Porque al final esto siempre ha pasado así, lo hemos visto en 1000 veces, que están en una cadena, luego acaban en otra y así todo el rato, ¿no? ¿Y por qué es importante que la audiencia tome, bueno, consideración a otras categorías que son menos conocidas que la Fórmula 1? Bueno, en el mundo del automovilismo para mí es importante porque yo llevo tiempo pensando que Fernando Alonso tiene una edad y que aquí a unos años Fernando Alonso no estará. Ojalá y esté todo el tiempo que él quiera, que él decida y nos siga demostrando que la edad es un número. Pero va a llegar un momento que Fernando Alonso no va a estar. Entonces, para mí es importante que le demos cobertura a otras categorías, porque yo estoy seguro que cuando Fernando Alonso no esté, la Fórmula 1 seguirá siendo interesante, pero ya no será tan interesante. Exactamente. Entonces, tenemos grandes pilotos españoles fuera de la Fórmula 1. Tenemos a Dani Juncadella, que está en el WEC, tenemos a Antonio García, tenemos a Miquel Azcona en turismos haciéndolo muy bien, Alex Palou en la Indy, 3 veces campeón de la IndyCar. Tenemos pilotos españoles por muchas categorías del mundo que lo están haciendo muy bien y a mí me da rabia que solo nos fijemos en la Fórmula 1, que es normal, ¿eh? Yo no, o sea, lo entiendo porque al final es la categoría por excelencia y todo el mundo es la que nos llega a casa. Sí, es como la liga, no ves la segunda división. Exactamente, exactamente, ¿no? Pero creo que tenemos que prepararnos para eso, porque todos los que vivimos de alguna manera del mundillo del motor, sabemos que cuando Fernando Alonso se vaya, pues si ahora trabajamos 200, por poner un número, el día que Alonso se vaya seremos 100. Y esa es la realidad. Tras una larga trayectoria como narrador de Sim Racing, porque empezaste en DPC o la VCO, con las que fuiste profesionalizándote, llegas a DAZN. ¿Cómo cambia la presión y la exigencia cuando llegas ahí? Bueno, las primeras veces es complicado porque no sabes a lo que te enfrentas. Quiero decir, yo nunca había estado en un estudio en DAZN, nunca había estado en una situación similar. Yo siempre había estado, pues como estoy aquí hoy, pero en mi casa, ¿no? Claro. Entonces, es un poco el saber que alguien te está escuchando, pero de verdad. Claro. Yo cuando narraba en la DPC y en VCO, yo sabía que había gente escuchándome, pero sabía que no había un elemento crítico en el otro lado. Pero en DAZN sí que lo sabes. De hecho, mi primera carrera en DAZN, yo iba a hacer una carrera. Yo no sabía si iba a seguir. Y fue como, bueno, vienes,
Lo haces y vemos. Claro. Entonces tú imagínate el nivel de presión de ir y decir, solo. bueno, no sé. Y me lo tomé de la manera de, oye, disfrútalo. Disfrútalo, Sí, mejor. es una oportunidad y demás. Y debo decir que no estuve nervioso ni el día de antes, ni el día en que narré, ni nada, salvo la cuenta atrás. Cuando te cuentan por el pinganillo y te dicen 10, 9, ahí sí que estuve un pelín nervioso, pero bueno, luego en cuanto ya entras en... Cuando sabes hacer lo que sabes hacer, es como cuando juegas a fútbol o haces algún deporte. Al principio a lo mejor tienes los nervios, pero en cuanto calientas ya sale todo. Uno de los cambios que me imagino que han sido más, ¿no? Grandes son que pasas de tener mucha menos información en vivo, también porque la LPC y la VCO me supongo que no tendrán tanta información en vivo como la NASCAR o la Fórmula 2, a tener pues tiempos por sector, la velocidad, los neumáticos. ¿Cómo te afecta esa sobrecarga de información y cómo has cambiado la narración por ello? Bueno, aprendes a trabajar con ello, ¿no? Es un elemento que al principio cuando tienes mucha información, pues te vuelves un poco loco, ¿no? Quieres contarlo todo lo que ves y hay veces que no puedes contar todo lo que ves, ¿no? Entonces aprendes que hay momentos, hay ventanas, que lo llamo yo, de tiempo en la que ahora corresponde narrar lo que estás viendo y aunque con el rabillo del ojo estés viendo algo interesante en otra pantalla, no es el momento. Quédate esa información, guárdala y habrá un momento en el que tu compañero esté hablando que deje un impasse ahí de... ¡Pum! Ahí lo metes, ¿no? Entonces, al principio sí que es un poco loco porque tienes mucha información y quieres decirlo todo de golpe, pero bueno, es encontrar el momento para encajar las palabras y, bueno, lo llevas bien. Sí que es cierto que debo decir que aunque parezca loco, en DAZN tengo menos información que cuando estaba en DPC y en VCO. Sí, pero no por DAZN, simplemente porque en Sim Racing tienes la capacidad de acceder a muchas herramientas de telemetría que quizás el otro no. Entonces, en VCO y DPC sí que tenía mucha información. De hecho, yo, cuando narraba Sim Racing, yo tenía 4 pantallas, donde veía la carrera, más otras 3 supletorias, donde yo tenía distinta información. En DAZN no, en DAZN tengo 2, a veces 3. Vale. ¿Y qué información le suele gustar mucho a la audiencia? No sé, a la gente le interesan los neumáticos, cómo está haciéndolo X piloto y no les interesa el resto. Les gusta que estés narrando distintas batallas en el circuito simultáneamente. Bueno, depende de la persona. Yo me he dado cuenta que hay gente que le gusta que narres lo que estás viendo y ya está. Hay otras personas que le gusta mucho pues que te informes del piloto, que sepas qué edad tiene, de dónde es, de dónde viene, qué ha ido haciendo en su trayectoria. Y luego hay gente que también le gusta mucho el tema de que seas muy cultural, que si estás en X zona del país, en X punto geográfico, te intereses por tal. Y debo decir que he aprendido a nivel cultural este año una barbaridad porque, claro, A guía turístico, si no te claro, surges. es una de las cosas que este año más me he preparado, ¿no? Cuando vas y dices, bueno, bien, este año está el fin de semana a correr en Austria, vamos a aprender Austria. Y esa semana había elecciones en Austria, pues esas cosas las dices en directo y la gente dice, ¿cómo que hay elecciones en Austria? Tal. Y son cosas que a la gente también le gusta. Entonces va un poco en función del aficionado. Hay aficionado que no le da un poco igual y hay gente que dice, oye, pues mola que metes estos ganchos, ¿no? Qué guay. Imagino también que el ritmo de la narración, ¿no? Varía mucho dependiendo de, pues eso, si es Sim Racing o Fórmula 2 o NASCAR, ¿no? Y me gustaría preguntarte acerca de cómo cambias el ritmo de narración dependiendo de la categoría. Bueno, cambias en función de lo que te va pidiendo el momento, ¿no? Por ejemplo, en Sim Racing sí que no tienes la capacidad de que en cualquier momento te metes en internet y ves información de esa persona. Es muy fácil de encontrar información de Fernando Alonso. Claro. Es muy fácil encontrar información de Denny Hamlin, piloto de la NASCAR. Pero encontrar información de Paco González del Sim Racing no es fácil, ¿no? Entonces, pues aprendes que tienes que sacar información de donde sea. Muchas veces en el Sim Racing pues te apoyas del chat. Lo hacemos en plataformas de streaming, ¿no? Entonces siempre hay un chat con el que puedes interactuar, puedes hablar, tienes a tu compañero con el que puedes hablar también y tiras de ahí. Y sin embargo, en DAZN, en las carreras más reales, por así decirlo, pues tiras de todo esto. Información, a lo mejor no ocurre nada en carrera, pues tiras de información de noticias que han ido saliendo durante la semana, que son interesantes saber. A lo mejor han firmado un nuevo acuerdo con un nuevo patrocinador de gasolina para el año que viene. Pues es el momento de hablar de ello, ¿no? ¿Y cómo influye la participación de pilotos españoles a la hora de narrar? ¿Se nota que pues eso, hay como una más pasión o...? Pues esto, si me lo llegas a preguntar hace un año, te hubiese dicho que sí, que se nota. Pero este año con la NASCAR yo me he llevado una sorpresa increíble. Porque cuando el año pasado DAZN nos dice, bueno, hemos contratado a la NASCAR y queremos que David y tú seáis los encargados de narrarla,
yo me senté con David y recuerdo mi primera frase a David. Tranquilo, David, no nos va a ver nadie. Y se lo dije así, con la certeza de la NASCAR. Que todo el mundo piensa que la NASCAR es girar en círculos a la izquierda, que son rotondas y que no hay pilotos españoles, no nos interesa. O sea, esa es la realidad, ¿no? Y le dije a David, tranquilo. Y hemos tenido una cantidad de gente viéndonos, evidentemente no a los niveles de Fórmula 1 y demás, pero para lo que nos esperábamos. ¿Qué números os habéis movido? No, no nos dicen números, vale. pero lo puedes ver en las redes. Claro. Yo la primera carrera me volví loco viendo mensajes. Yo en mi vida, ni en una carrera de sim racing, había leído tantos mensajes en un hashtag. De hecho, NASCAR en Dazón, el hashtag NASCAR en Dazón, fue trending topic número 1 en fines de semana en los que había partidos del Real Madrid y del Barcelona. Ostras. Que dices, ostras, que estamos por encima de un partido de fútbol, que en España el fútbol es sagrado. Sí. Entonces ahí te das cuenta de que dices, oye, hay gente que nos está viendo y demás. Y luego lo ves pues hicimos un evento a final de temporada, David y yo, de juntarnos en un espacio de simuladores y hacer como una quedada y vino mucha gente, estuvo muy interesante, hicimos sorteos y te das cuenta de que, ostras, que a la gente muchas veces no le interesa tanto el que haya un piloto español, sino el que haya buen rollo, el que sea dinámico, que sea divertido y sobre todo lo que les gustó y mucho que nos daban ese feeling es que fuimos muy instructivos. Que para una categoría que nadie entendía, Al final acabaron la temporada entendiendo. Exactamente, entendían que no era solo girar a la izquierda. Bueno, aprovechando tu extenso conocimiento, ¿no?, sobre todas las categorías, con Aitor nos centramos en la Fórmula 1, pero queremos, bueno, darle también un espacio a categorías menos conocidas, ¿no? Y hacer un poco de enseñanza, ¿no? De instrucción sobre esta y las enlazamos en tu carrera profesional. Vamos a empezar con el sim racing, ¿no? Entonces tu carrera comienza ahí, comienzas con la DPC, que bueno, me estuviste contando, ¿no? Que creciste con ellos, ¿no? ¿Qué es la DPC? Bueno, la DPC es una organización de campeonatos, ¿no? Al final, cuando yo empecé a competir, porque yo al final me aficioné al sim racing compitiendo, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado lo mismo, pues siempre buscas un campeonato y ese campeonato pues es la organización que hace ese campeonato y vas buscando un poco pues a ver dónde puedes correr, dónde están los mejores pilotos o dónde están los mejores horarios también, claro. Porque a lo mejor el mejor campeonato se hace los jueves a las 6, pero tú a las 6 estás entrenando a fútbol o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces empecé un poco así y encontré la DPC. ¿Qué pasa? Que la DPC está en iRacing y iRacing es una plataforma de pago, es como Netflix. Si tú quieres competir tienes que pagar al mes. Entonces al principio es caro, pero no porque sea caro, sino porque no tienes contenido. Entonces para cada coche tú tienes que pagar X dinero, para cada circuito tienes que pagar X dinero. Entonces hasta que no vas teniendo los circuitos, al principio es costoso. Luego ya una vez que vas poco a poco teniéndolos, bien, sin problema. Entonces yo al principio no podía competir, no tenía contenido. Y justo la DPC sacó un casting de que estaban buscando, bueno, pues caster, comentaristas. Y dije, bueno, pues vamos a probar. Y probé, y además me acuerdo que esto fue súper gracioso, que cuando hice el casting yo estaba malo. Entonces yo les escribí y les dije, oye, que os voy a mandar el audio de la locución, pero que os lo voy a enviar a última hora, porque es que estoy con un proceso gripal, no puedo ahora mismo tal. Y me dijeron, sí, sin problema, no te preocupes. Lo envié el último día. Y al día siguiente me escriben y me dicen, oye, que te hemos escogido a ti. Y luego con el tiempo, en una charla ya más distendida, me dijeron, todo lo que vimos antes de ti no nos gustaba nada, nada. Y fue llegar tu locución y dijimos, ya está, para adelante, vamos con ello. Y bueno, pues en la DPC empecé un poco de aquella manera, empecé narrando NASCAR. No había narrado NASCAR en mi vida hasta ese momento. Y bueno, pues con ellos aprendí primero NASCAR, también cogí ese feeling, ¿no?, con la locución, que es importante. Y luego la DPC fue creciendo de una manera exponencial a cómo iba creciendo yo. La DPC al principio solo hacía campeonatos de NASCAR, de repente salió la Superliga de Monoplazas, la Superliga de Turismo, el Campeonato Virtual de Resistencia, la Liga Nacional de Escudería, un montón de campeonatos. Entonces yo había años que yo le enseñaba el calendario a mi novia de todas las carreras que tenía. No parabas. Estaba todo lleno de colores porque todos los días tenía que narrar carreras, ¿no? Entonces era una auténtica locura. Y bueno, pues con la DPC fui creciendo y fue donde me di a conocer, ¿no? Donde la gente me empezó a tener un cariño y donde yo sobre todo me hice la pregunta de Valgo. Prepárate, ¿no? Sí, exacto. Siempre claro. Hay un momento, ¿no? Porque cuando te lo dicen a lo mejor tus más allegados, oye, tío, lo haces bien. Bueno, como que lo dejas pasar. Te lo medio crees, pero... Sí, pero no quieres. Pero ya cuando gente que no conoces de nada te escribe, oye, tío,
dices, oye, hey, a lo mejor hay que... Y ahí fue cuando tomé la decisión de, bueno, pues prepararme más en serio para intentar dar el salto a la tele. ¿Y qué diferencias observas ya, ¿no? A posteriori, ya que has tenido también experiencia con carreras reales entre carreras virtuales y carreras reales? Bueno, la principal diferencia es el miedo. En las carreras reales sabes que el límite está en el muro. Claro. Y es así. Y en las carreras virtuales no hay límite. De hecho, y es una comparación Mucha que... más agresividad. Sí, Claro. sobre todo, sobre todo. Porque no te juegas nada. No te juega la vida, claro. Claro, es que no te estás jugando nada. Te chocas, te das al botón y reseteas. Y es así, es la realidad. A mí me hizo mucha gracia una forma que me explicó esto Tony Cuquerella y me dijo, cuando un piloto de Sim Racing va de más a menos, es decir, tú vas a la curva, entras a 200, a 200 no puedo, reseteo, a 200, a 180. Ah, no, reseteo y sigues bajando, ¿no? De más a menos. En la realidad es al revés. Entras primero a 90. Luego a 110, y vas encontrando el límite de menos a más, ¿no? Y es la realidad, esa es la gran diferencia, ¿no? Que en el sim racing no tienes ese elemento de miedo, ¿no? Por mucho que te quieran meter, he visto cockpits que te meten en esto de fuerza y demás, sí que notas el movimiento, pero tú nunca tienes la sensación de miedo, porque sabes que no te vas a hacer daño, o no deberías de hacerte daño, claro. Porque he visto volantes que tienen una fuerza que te pueden hacer ¿no? mucho daño, ¿eh? Joder. Y ha habido ya pilotos, ¿no? Que han saltado del sim racing a la realidad, ¿no? A las carreras reales. ¿Pasa el futuro del automovilismo por, por integrar más el sim racing en el ecosistema? Bueno, yo esta pregunta la escucho mucho y la realidad es que no es que pase, es que siempre ha Sí, ya pasado. está. Porque los simuladores han estado ahí. Lo que pasa es que el simulador, como tal, no ha estado al alcance de las personas normales. Claro. Un simulador todos pensábamos que era pues ir a Walking, ¿no? A donde está McLaren y subirte al simulador de McLaren. No, es la realidad. Son simuladores ultra tecnológicos. Pero ahora existe iRacing, que son los simuladores que utilizan, por ejemplo, en la NASCAR, pero que tú en tu casa con un volante medio normalito y unos pedales puedes acceder a ello. Evidentemente, los inputs que vas a recibir no son los mismos que en un simulador, ¿verdad? Pero bueno, tú puedes adentrarte en ello. Y entonces ahora da la posibilidad de que muchos pilotos comiencen por el sim racing y acaben teniendo una posible carrera en el mundo real. ¿Qué pilotos exitosos hay ahora? Ninguno. No conocemos porque es que esto es muy reciente. Sí. Pero, por ejemplo, Max Esterson, piloto de Fórmula 3 que este año da el salto a Fórmula 2, él venía de iRacing. Él con 11 años competía en iRacing, ganó competiciones ahí, eso le dio el salto a competiciones locales en Estados Unidos y mira, ahora Fórmula Sí, 3 y es una Fórmula 2. democratización brutal, ¿no? De esto, porque al final los deportes de automovilismo siempre han tenido una barrera de dinero. Eso es, ahí está. Al fútbol, pues te Pues, comprabas una una pelota pelota y vas al parque y pero ya. claro, karting, Hay que invertir necesitabas Sí, sí. unos padres que bueno O patrocinadores Sí, de hecho esto ocurre ya en el karting de alquiler, en el rental, ya ocurre, ¿no? Porque todos sabemos que el karting, como tal, conocemos el dos tiempos, ¿no? Que es el que van los chavales ya cuando son campeones del mundo. Fernando Alonso, que es campeón del mundo de karting, pues es con un dos tiempos. Pero antes de dos tiempos están los cuatro tiempos, que son los karting, los kart de alquiler que conocemos todos, ¿no? Pues esto, hay competiciones. Y se está encareciendo muchísimo todo. ¿Por qué? Porque la gente está conociendo estas competiciones, se están metiendo y antes tú ibas a una carrera habiendo hecho, pues a lo mejor dos tandas. Y ahora de repente vas a una carrera y ves que el primero te mete medio segundo y dices, ¿de dónde saca medio segundo? Y de repente entenderás que ha hecho 30 tandas. Claro, volvemos a lo que habéis hablado antes. Se está encareciendo todo. No hay bolsillo que pueda pagar 30 Claro. tandas. Es imposible. Pero el mundo del automovilismo, en todas sus vertientes, va a esto. El que más paga normalmente tiene más oportunidades. ¿Pueden los pilotos de sim racing llegar a ser buenos pilotos profesionales o no lo crees? Sí. Sí, pueden ser muy buenos. Ahora bien, el sim racing no les va a dar la totalidad para llegar a ser grandes pueden tener una base, pueden tener unos conocimientos, pero luego hay cosas que el simulador no puede simular. Claro. Porque no existe. Miedo. El miedo sobre todo, pero luego hay cosas a nivel de temperatura, Tacto, no, pero a nivel de presiones, a nivel bueno, del azar. El azar no se puede simular, el azar es azar. Claro. Entonces esto es así, ¿no? Entonces hay que trabajar en ello y bueno, pues verte en la piel del piloto real y darte cuenta de lo que ocurre en una carrera, ¿no? Que no es tan sencillo como sentarte en un simulador
Y no, ha pasado esto, bueno, pues me levanto y me tomo una cerveza o me tomo una Coca-Cola, ¿no? No, aquí no. Claro, existen estos eventos, ¿no? Que se llaman desvirtualizaciones, ¿no? Exactamente. Que tuviste uno en Galicia, que fue Alex Palou y todos. ¿En qué consisten estos eventos y por qué existen? ¿Quién, no? ¿Los impulsa? ¿Cómo? Bueno, esto fue impulsado por URS, que es una empresa de coaching de sim racing y que también tienen una plataforma de setups para bueno, los pilotos que quizás no son tan experimentados, lo que hacen es entran en esta plataforma, se descargan el setup de un tío que ha dado 2000 vueltas al circuito y ya tienes una base, ¿no? Entonces en VRS estaba Pablo López, el pulpeiro, que todos lo conocemos por Twitch y que yo, bueno, me llevo súper bien con él. Y Pablo, pues es un tío que lleva toda su vida en iRacing. Es que todos lo conocemos por iRacing y él, de hecho, le han llevado a Estados Unidos a competir con un Mazda y demás. Y bueno, pues como con Alex se llevaba muy bien, Pablo estaba en Team Forcilla, que es un equipo era, mejor dicho, un equipo de sim racing de Ford. Y estaba Alex Palou, entró con él a Forcilla. Y entonces, como se llevaban muy bien y siempre estaban con el cachondeo, no se conocían en persona. Sí. Pues dijeron, no, oye, vamos a hacer la excusa perfecta. Nos vamos a Galicia al Carcross Trophy que organizaban allí y lo llamamos la desvirtualización de Pablo López. Entonces era como tal la primera vez, que no era la primera vez, pero bueno, era la primera vez en la que Pablo López pasaba del simulador a la realidad. Todo esto con el elemento de que estaba Alex Palou, pero no solo Alex Palou, estaba Miguel Molina, Claro. estaba Miquel Azcona, estaba Javi Villa, había pilotos internacionales de todo el mundo y que aquí en España todos conocemos, ¿no? Que son pilotos top. Y también en ese punto, pues entré yo, de alguna manera, y es que Nico Abad, que se ofreció a dar cobertura al evento, pues buscaba a alguien de Sim Racing que también estuviese ahí, y ahí entré yo. Yo era un chico que estaba narrando en Sim Racing y dijo, Nico, pues te vienes conmigo. Y entonces entré yo allí y fue un evento chulísimo. La verdad que nos lo pasamos muy bien. Para mí fue la primera vez, no solo in situ, sino como reportero. Yo nunca había hecho de reportero y pues fue ¿Te una... gustó? Sí, bueno, diferente. Vamos a ver. Me gusta más estar en cabina, pero es diferente. También tienes otras... Quizás yo no tengo el talante o el carisma, porque tampoco lo he hecho mucho, de meter el micrófono en cualquier lado, que eso sí que lo tiene un reportero, ¿no? Ajá. Pero sí, esto fue en Galicia. De hecho, tengo mucho cariño a Galicia por los 2-3 años que he estado haciendo el Carcross Trophy, porque la gente allí es maravillosa, te cuida muchísimo, son gente maravillosa y sobre todo del circuito de Alteixo, que me llevo un grandísimo recuerdo de ellos. Ujú. Has mencionado que el año pasado pegasteis un pelotazo con la NASCAR y me gustaría preguntarte a qué crees que se debe eso. Bueno, yo creo que, honesta y humildemente hablando, creo que se debe a la relación que hemos tenido tanto David como yo. David y yo no nos conocíamos antes de la primera carrera. Ajá. Simplemente cuando entré el primer día a narrar estuvimos media horita hablando. Bueno, y previamente habíamos hablado por teléfono, pero quiero decir, no nos conocíamos de nada. Y hemos congeniado muy bien. Y luego hemos tenido una relación muy. Me imagino que conocéis a Guille Jiménez y a Anthony Daimiel de la NBA, pues muy del estilo. O sea, nos poníamos a narrar las carreras, pero había momentos en los que no pasaba nada y nos poníamos a hablar de nuestra De primera cualquier comunión, cosa. o del bautizo, Lo o que de. me gusta al final. Y a la gente le La gustaba eso. naturalidad esa de... Claro, a la gente le gusta que seas natural, que si en la carrera no está pasando nada y nos puedes contar, pues, tu primera comunión, pues cuéntanosla, ¿no? Y los chascarrillos, ¿no? El que siempre estamos de buen rollo, riéndonos, tal, pues a la gente le moló mucho eso. Y luego, pues, que dentro de todo esto ahí está el elemento de la NASCAR. Y que cuando había que narrar NASCAR y que cuando había algo interesante, pues a la gente le ha gustado mucho, pues, cómo lo hemos La explicado. didáctica. Eso es. Y bueno, hablando de la NASCAR, ¿cuáles son las principales diferencias entre un coche de NASCAR y uno de Fórmula 1? Bueno, las principales diferencias son la aerodinámica. Esa es la principal, ¿no? Un coche de NASCAR, sobre todo los últimos, ahora sí, los Next Gen, la última generación de coches de NASCAR sí que tienen algo de aerodinámica, tienen un difusor, esto antiguamente no lo tenían, pero ahora sí que lo tienen. Eran cacharros, ¿no? Era potencia. Y esa es la principal diferencia, que en la NASCAR, en América, es todo potencia. American Es sí, sí. ponerle a un chasis 4 ruedas y la máxima potencia que puedas y a dar vueltas. Y en un Fórmula 1 pues es la eficiencia, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia. Luego, cómo se corre en la NASCAR Claro. tiene grandes diferencias con la Fórmula 1, mientras en la Fórmula 1 buscas una trazada perfecta de tener un buen paso por curva, una buena entrada, una buena salida. En la NASCAR no es tanto tener una buena entrada y una buena salida, sino sacrificar mucho la entrada en curva para tener una buena salida y salir con mucha velocidad, porque al final en la NASCAR lo que te interesa es tener la mayor velocidad posible, ¿no? Entonces es un mundo complicado. Hay aire sucio, como conocemos en la Fórmula 1, hay muchos elementos
que hacen de la NASCAR que sea interesante. Y el factor aerodinámico, aunque no tenemos alerones y no tenemos... Luego es una parte muy, muy importante a nivel de rebufo, a nivel de... Bueno, hay una cosa que a mí me gusta mucho que a la gente le encanta y es que tú puedes acercar tu coche a otro coche de delante, lanzarle el aire sucio. Esto es... Yo sé que a la gente le explota la cabeza cuando lo dice, pero le lanzas el aire sucio y automatón. No, es que al acercarte se crea un elemento de aire que ese aire se vuelve turbulento, perdón, y ese coche se queda hacia porque el aire no es fluido, entonces se queda parado. Entonces tú, al acercarte a él, pues estos elementos son elementos que la gente no conoce y cuando tú se lo explicas dice, ¡ay, va! Qué chulo, ¿no? Y la aeronáutica tiene mucho que ver con la NASCAR. Bueno, con todas las competiciones de coches en general, pero en la NASCAR hay un gran elemento de ello. Claro, una de las principales diferencias también en la NASCAR es que se permite el contacto entre coches, ¿no? ¿Cómo crees que afecta esto también a la competitividad de la carrera? Bueno, en la NASCAR, por ejemplo, no hay sanciones en directo. O sea, en carrera... Las sanciones sí hay, pero en el pit lane, porque te pases de velocidad o porque entres con el pit lane cerrado o cosas así. Pero por una acción, un piloto choca a otro, no hay sanciones. ¿Cómo se soluciona esto? Lo habéis visto 1000 veces. Se acaba la carrera y se lían a puñetazos. Ahí sí hay sanciones. Ahí cuando se lían a puñetazos sí hay sanciones porque, aunque a la NASCAR le viene bien, porque promoción es show, pero nunca puedes promocionar eso. Entonces al final les meten multa por pegarse. Pero así se solucionan las cosas. Nunca suele haber en la NASCAR sanciones, salvo que sea algo... Flagrante. Exacto. Y que sea sobre todo por la victoria. A la NASCAR le gusta que el piloto que pasa por meta y celebra la victoria sea el ganador. Si eso conlleva tener que sancionar al ganador, intentan buscarse la manera de no sancionarle. No es que la excusa, siempre buscan la excusa, pero ellos quieren que quien salió en la foto como primero no le quiten el trofeo. Él es el ganador. Y a veces han hecho cosas como, bueno, no te damos la totalidad de los puntos, los 50 puntos de ganado se los damos al segundo, pero tú en la estadística el ganador eres tú. Cosas así. Sí. Joder, eso es ya hasta más flagrante de que la FIA. O sea, sí, ellos son muy del estilo de nosotros no queremos meternos. Queremos que vosotros sabéis competir y tenéis que competir de manera justa. Y de hecho tú lo ves, ¿eh? Hay un nivel de respeto en la NASCAR que solo se pierde, pues como nos ha pasado a todos en las tandas de karting. Todos tenemos respeto hasta que alguien te da. Claro. Entonces tú la devuelves por 2. Ya Y el siguiente te la devuelve por 3. Y así. Pero hay muchísimo respeto. Pero siempre que sea un contacto indirecto, no indirecto, sino que no le has querido. Vamos, yo me imagino, yo qué sé. Imagínate que está alguien ganando la última curva, ¿no? Y tú vas. ¡Bum! No, eso no. Hay un movimiento que ellos lo llaman bump and run, que es como hacer una policial, que no es hacer una policial, ¿vale? La policial todos sabemos que es, te pones al lado del coche delante, le tocas y le haces trompear. En la NASCAR hay algo parecido, pero no puedes hacerlo de manera lateral. Lo que tienes que hacer es te colocas detrás, le tocas un poquito el bumper, el paragolpes trasero, y entonces le desplazas de la línea. Él tiene que corregir y al corregir se crea un hueco en el interior y tú ahí te metes. Esto es una maniobra que se utiliza mucho en la NASCAR, pero ojo, no puedes matarle. Tienes que darle lo justo para que él pierda el sitio, pero puedas... Muy, muy complicado. Es muy, muy complicado. Pero claro, también depende de la maniobra del piloto, ¿no? Claro. Sí, claro. No. Esto es por ejemplo, este año Austin Dillon lo hizo y a Joey Logano y le mandó al muro. Sanción. Porque no está bien hecho. Al final tienes que intentar hacerlo de una manera que sea correcta, que no golpees muy fuerte. Es moverle de línea, es muy leve, no puede ser mucho. Y tú dices, ¿pero y lo hacen? Sí, lo hacen. Y lo hacen con conciencia, ¿eh? No es algo que digas, la salió sin querer. No, lo hacen a aposta. Joder. ¿Y cómo funciona el sistema de playoffs y de formato por etapas de la NASCAR? Bueno, a ver, el formato por etapas, vamos, que esto es en orden, vamos a decir así. En la NASCAR dura 200 vueltas, vamos a decir, ¿no? La carrera. Bien, pues se dieron cuenta que si tú pones toda la carrera en verde es con bandera verde, que no hay caution, que no hay banderas amarillas, porque en la NASCAR cuando hay una bandera amarilla se para la carrera. No es como en la Fórmula 1 que hay una bandera amarilla y ese sector, digamos, que es reducido, pero el resto, la carrera sigue. No, en la NASCAR cuando hay una bandera amarilla sale el safety car, por así decirlo. Bien, pues se dieron cuenta que si lo hacían todo en verde, llegaba un punto que la carrera se rompía y no era interesante. Entonces ellos hicieron los stages, las etapas, y los marcan en X vueltas. Normalmente son al 33%, vamos a decir. No es exactamente, pero más o menos. Y entonces lo que hacen es que hacen 2 etapas. Son 3 etapas, pero 2 parones. Y en cada stage reparten puntos. El ganador de cada stage recibe 10, 9, así. Y luego el ganador de cada stage también recibe puntos de playoff, que esto ahora lo explicamos, ¿no? Entonces tú vas sumando puntos en la carrera no solo por ganar, sino también por stage. Entonces en la carrera a lo mejor el ganador
pasa por meta y es primero y ha ganado 40 puntos, pero no ha estado en ningún top 10 del stage. Entonces solo se queda con 40. Y ahora llega el segundo, suma 35, pero ha ganado el primer stage y ha quedado quinto en el segundo y en total suma 58 puntos. Entonces no has ganado la carrera, pero eres el que más puntos consigues por el global de los stages, ¿no? Y luego los playoffs, pues en la NASCAR son 36 carreras, 26 carreras la temporada regular. Entonces en esas 26 carreras tú tienes que estar en el top 16 para entrar en los playoffs. Y aquí viene la parte difícil. Si tú ganas una carrera, automáticamente estás dentro de los playoffs. Oh. No tienes que estar en los 16 primeros. Este año ha pasado con 2 pilotos que estaban fuera del top 16 y han entrado directamente a los playoffs, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un piloto de fuera del top 16 entra a los playoffs, uno que está dentro se queda fuera. Y esta es la parte chula y divertida. Y entonces, cuando pasan las 26 carreras, los 16 mejores o los 16 que han conseguido una victoria entran en los playoffs y ahí van por eliminación. Cada 3 carreras hay un corte y en esas 3 carreras tú tienes que conseguir puntos. Llegada a la tercera carrera, si eres de los 4 peores, te quedas fuera. Vale. Así hasta que en la última carrera quedan 4. Y esos 4, Solo el que corren gane, 4. gana. Solo corren No, 4. corren todos. En los playoffs, Vale. en los playoffs corren todos los pilotos, incluso los que no están en playoff, Ah. ¿vale? Porque esto es una cosa, hay pilotos que luchan por el campeonato, por playoff, pero luego están los que luchan por el premio económico de la carrera. En la NASCAR el ganador se lleva... Pasta. Sí, Sí. en todas las carreras se reparten 9 millones prácticamente de dólares, en todas. El ganador se llevará 1 millón, casi 1 millón. Muy bien. Oh, sí, sí, Pero hay mucho dinero a repartir. Entonces dice, bueno, yo no estoy luchando por el campeonato. Claro, es que si gano la carrera, Me llevo- Claro. si gano la carrera, yo no lucho por entrar en los playoffs, pero si gano la carrera, el dinero es mío. Claro. Entonces, eso es lo. Siempre están los 40 pilotos, siempre están compitiendo. Entonces, al final llegan a la Championship 4 y en el Championship 4 el que gana. Pero el que gana no es el que gana la carrera, no, es el que de los 4, el que queda adelante. Puedes ganar el campeonato siendo octavo. Claro. Porque si tú eres octavo, pero has quedado por delante de los otros 3, Ya está. eres campeón. Ujú. Y esa es la esencia de la NASCAR. En Que sobre también todo en tienen playoff. otro premio económico, me imagino. Sí, claro, Claro. efectivamente. Ese ya será. Ese ya es el premio grande. Y luego lo que os comentaba de los puntos de playoff es que en cada stage tú consigues un punto de playoff por ganar. Ujú. Y en cada carrera 5. Esos puntos de playoff tú los vas sumando y luego te sirven como ventaja en cada uno de los cortes de playoff. Entonces tú, todos los puntos que has sumado de ventaja durante la temporada, cuando arranca cada corte de playoff, los tienes de ventaja. Si tú tienes 30, pues tú ya arrancas en la primera carrera con 30. Sin haber disputado ninguna carrera ya tienes 30. Y eso es para todos los cortes. Entonces, hacer una buena temporada regular Sí que te... también te permite... Me encanta porque alinean los incentivos muy bien. O sea, para que todo el mundo esté compitiendo en todas las carreras. Exactamente. Sí, Exactamente. claro. Este año, por ejemplo, Joey Logano, que se ha tirado toda la temporada regular sin hacer nada, hasta la carrera 20, ganó en la 20ª carrera, creo, se metió a los playoffs gracias a la victoria. En los playoffs fue arrastrándose en todas, pero se metía en el último momento y ha ganado el campeonato. Y dices, ¿es un campeón legítimo? Bueno, sí, porque ha ganado la carrera que había que ganar. Exactamente. Y ha sido. A mí lo que me gusta de la NASCAR es, aparte de pensar si es legítimo o no, es que es interesante hasta el último momento. Porque no pasa como en la Fórmula 1, Claro, que sí, te gana Verstappen seguida. 7 carreras seguidas y dices, Dices, pues ya está. Pues ya está. Bueno, y además que no sabes muy bien por lo que están compitiendo la gente que queda el 15, el 16, el 17, el 18. Pero dices, exactamente. Ujú. No, y aquí, Vale. este año creo que en la NASCAR hemos tenido 19 ganadores distintos. 19 ganadores Claro. distintos. Que, por ejemplo, venimos de una temporada de la Fórmula 1 que muy bien, que hemos tenido 7 ganadores distintos que cada uno ha conseguido al menos 2 victorias. Entonces dices, bueno, la Fórmula 1 también goza de un buen último año, ¿no? Pero es a mí lo que me gusta de estas categorías, ¿no? Que al final hay pilotos muy buenos que sabes que siempre van a estar ahí arriba, pero que no tiene por qué ganar siempre. Que al final existe un elemento de, vamos a decir azar, que no es azar, pero bueno, de no saber qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Vamos a pasar un poco a hablar sobre la IndyCar. La IndyCar se volvió mucho más, no sé, conocida en España, ¿no? A ver, no muchísimo, pero algo más conocida tras los éxitos, ¿no? De Alex Palou y la participación de Fernando Alonso en las 500 millas. A ver, es una categoría, ¿no? Que hay una competitividad extrema, no hay dominio claro. Es una categoría tan espectacular como las otras, porque al final sí que van, ¿no? Van simplemente en óvalos, ¿no? Vamos a decirlo. Bueno, la India ha cambiado mucho en los últimos años. Antes sí que había mucho óvalo. Ahora, al revés, ya no hay tanto óvalo y hay más circuitos ruteros. De hecho, Alex
una de los grandes hándicaps que tiene son los óvalos, ¿no? Él ahí sufre mucho porque no es un piloto de óvalos, no es como tal. Él en ruteros, pues es donde se defiende mejor, en óvalos no lo hace mal, pero no es su punto fuerte y se nota que ahí es donde sufre un poquito más. Por suerte para él no hay tantos óvalos ahora hay más circuitos ruteros. Y luego la gran diferencia de la Indy con la Fórmula 1, ¿no? Pues es el elemento tecnológico, ¿no? En la Fórmula 1 hay una carrera, que es la carrera de principio a fin, y luego está la carrera de los ingenieros, ¿no? Del rendimiento, de la mejora, ¿no? Durante toda la temporada los ingenieros intentan traer mejoras para mejorar los coches. En la Indy no existe eso. En la Indy el coche que pones es el mismo para toda la temporada. Hay un equipo que intenta ajustarlo y demás para que en cada carrera funcione bien. Para justificar su trabajo, ¿no? Bueno, aparte. Pero me refiero que no trabajan en mejoras. No traen un alerón nuevo. No, porque el alerón es el mismo para todos. El chasis es el mismo para todos. Lo único que cambia es el motor. Que hay distintos fabricantes, pues cada equipo coge su fabricante y a veces Honda es mejor, a veces Chevrolet es mejor, depende. Pero es el único tal. Y la Indy es espectacular por lo mismo que la NASCAR. Porque sabes que hay grandes equipos, Penske, Andretti, que van a estar ahí arriba, pero luego pues existe un grado de que hay pilotos que pueden llegar de la nada y hacerte grandes temporadas. Y eso es lo que hace las carreras en Estados Unidos muy interesantes. Que esto es algo que también me gustaría remarcar, barriendo para casa, y es que aunque la Indy es mucho más conocida a nivel europeo y a nivel mundial que la NASCAR, en América la NASCAR se ve infinitamente más que la Indy. De hecho, eso es una pelea que tienen porque la Indy intenta estar por encima de la NASCAR, pero no es capaz. Sí. Solo la Indy 500 es más vista que cualquier carrera de la NASCAR. El resto, no. Allí en Estados Unidos, no. Vamos a hablar sobre la Indy 500. ¿Por qué las 500 millas de Indianápolis es un gran premio mucho más, no sé, conocido, mucho más especial que cualquier otro gran premio de la Indy o un gran premio de la Fórmula 1 normal, ¿no? Bueno, esto es muy fácil de responder. El campeonato de resistencia tiene muchas carreras. Están las 8 horas de Dubái, están las 24 horas de Spa, están las 8 de Japón, de Fuji. Pero sin embargo, Todo el mundo. todos conocemos las 24 horas de Le Mans, ¿no? Pues a la Indy 500 le pasa lo mismo, ¿no? Hay muchas carreras, pero es que la Indy 500 es como el Gran Premio de Mónaco. Es la carrera por excelencia, ¿no? Que todo el mundo quiere correr, ¿no? Entonces, es eso, es que no hay otra manera de explicarlo. De hecho, la Indy 500 durante un tiempo de la Fórmula 1 fue puntuable para el campeonato de la Fórmula 1. Y en la Indy puntúa doble. El sistema de puntos de la IndyCar, no sé ahora mismo cuántos puntos ha ganado, pero imaginemos que son 50, pues en la Indy 500 son 100 el ganador, ¿no? Entonces, es una carrera que está por encima de todo. Es la carrera de las carreras, ¿no? Y por eso está con Mónaco, las 24 horas del Le Mans y la Indy, Sí, son la las triple, tres, ¿no? la triple corona, efectivamente. Bueno, has mencionado las carreras de resistencia. Me gustaría preguntarte acerca del Mundial de Resistencia, ¿no? ¿En qué consiste este campeonato? Bueno, pues aquí consiste sobre todo en premiar el no ir rápido. Y me explico. Bueno, para una carrera. Eso, yo sería bueno ahí. Claro, a ver, explicándolo más detalladamente. El problema de las carreras al sprint que vemos, porque la Fórmula 1 al final es una carrera al sprint. Ujú. La gente dice, 1 hora y media es una carrera al sprint. Aunque ahora últimamente van a medio gas porque hay que gestionar baterías, hay que gestionar combustible y gomas, pero es una carrera al sprint. La Fórmula 4, la Fórmula 3, la Fórmula 2 son carreras que hay que ir a cuchillo desde la vuelta 1. Pues en las carreras de resistencia no es así. Una carrera de resistencia se trata de estar en la pomada, pero calma. Vamos a gestionar que hay que condurar el coche, que el coche tiene que durar 24 horas, que no podemos estrellarlo. Y luego, lo bonito de las carreras de resistencia no es tanto la carrera contra las 24 horas o la carrera contra... Porque estar 24 horas compitiendo contra el circuito, cuidado, que también te la... Tienes que Pero ir a todas las curvas, exacto. tienes que... Y el cambio digamos, de luz. De repente estás de día, de repente estás de noche, el sol amaneciendo, tal. Pues es que eso es una barbaridad. Pero a mí lo que más me gusta de las resistencias es que hay categorías. Y en una misma carrera hay 3 carreras. Entonces está corriendo Hipercar, está corriendo GT y está corriendo los LMP2, por así decirlo, que digamos que como los Hipercar, pero un poquito menos prestacionales. Entonces, tú vas con un Hipercar y a lo mejor en una curva te encuentras con un GT en mitad y tú dices, pero ¿cómo te vas a encontrar? Sí, es así. Entonces el GT no tiene la obligación de dejarse adelantar. Es una categoría distinta y está haciendo su carrera. Y entonces tú tienes que lidiar con el tráfico, que se llama. Entonces es un elemento súper interesante, que es que la gente que está en el muro tiene que saber interpretar muy bien la carrera
para saber, porque a lo mejor tú ahora has perdido 10 segundos detrás de este coche porque no has podido adelantar, pero ya los recuperarás más adelante. Claro, los segundos no son tan importantes como en la No. Fórmula 1 que pierdes 3 y dices mierda. Aquí no se va tan a la milésima. No. Aquí y luego, otra parte muy interesante, que esto, claro, es lo que yo digo que hay que explicarle mucho a la gente, es que, claro, tú dices, guau, pues yo cojo y meto en un equipo a Verstappen, a Fernando Alonso y a Hamilton. No puedes. No puedes. Hay un sistema de licencias, un sistema de rangos de pilotos que te exige tener un piloto oro, que podría ser Fernando Alonso, un piloto plata, que bueno, no sé, ahora mismo podría ser, yo que sé, un campeón de la Fórmula E, por ejemplo, podemos decir, aunque hay, en la Fórmula E son pilotos oro, y luego un piloto bronce, que normalmente un piloto bronce es un piloto que tiene escasa experiencia. Entonces tú también tienes que jugar con el equipo cuándo meter a qué piloto. ¿Te interesa meter? ¿Y tienen el mismo tiempo de carrera? Tienen un tiempo máximo y mínimo. Vale. Entonces, si el bronce ha llegado al mínimo, ya está. Ya no tiene por qué seguir corriendo. Los demás pueden cumplir el trabajo. Y tienes que saber cuándo colocar. Entonces es un poco también una partida de ajedrez. Saber cuándo mover tus piezas, ¿no? Entonces, ¿vas a meter al bronce en la salida con todos los coches alrededor? Sí. Depende de qué bronce. Porque hay bronces muy buenos, que aunque no tienen experiencia, son muy buenos. Y luego hay bronces pues que pagan y, bueno, pues corren gracias a que pagan. Claro. Has mencionado los hipercars y me gustaría preguntarte cómo ha cambiado la competición a raíz de la llegada de estos coches. Bueno, cambia a nivel de que es un, vamos a decirlo, reglamento técnico mucho más interesante para las marcas. Antes de los hipercar estaba Toyota. ¿Y qué marca más? No había ninguna marca más, yo creo. Toyota, Porsche creo que estuvo un tiempo, pero ya está. El resto eran equipos privados. De repente aparecen los hipercar, Toyota, BMW, Lamborghini, Ferrari, no sé, ahora mismo Cadillac. Un montón de equipos te entran a competir. Porsche también. Dices, ostras, ahora vas a entrar a Aston Martin. Leí el otro día que también hay interés de que entre Hyundai. Pues cuando claro, tú, para el WEC lo pones Fórmula 1 y WEC. Y dices, la Fórmula 1 tenemos a Mercedes, Ferrari, tal. Y ahora llegas al WEC y dices, tenemos a Ferrari. Mercedes también va a entrar. Tenemos a Ford. Tenemos a... Que a nivel marcas es increíble el cambio que ha dado el WEC, ¿no? Y ha sido tal el cambio que tiene una parrilla de hipercar tan extensa que han tenido que reducir las parrillas de GTs y del MP2 porque si no, no había hueco para todos los coches, ¿no? Porque creo que hay un máximo de 60 y tantos inscritos, si no, no podían entrar en las carreras, ¿no? Entonces, bueno, pues es un campeonato que está cogiendo mucho interés, sobre todo por las marcas que están llegando, porque es muy interesante ver que no siempre ganan los mismos y que luego también el WEC está haciendo algo que no hace la Fórmula 1 y es que todo lo que tú aplicas en el WEC puedes sacar un desarrollo para los coches de calle. Claro, por eso están atrás. Exactamente. Porque al final una marca como Hyundai, vamos a decirlo, quizás no le interesa tanto irse a la Fórmula 1 porque ¿qué voy a ganar? Renombre, ¿qué voy a ganar? Ya, pero luego lo que estoy haciendo ahí no puedo implementarlo en mis coches. Pues a lo mejor no me interesa tanto. Porque esto es así, hay marcas que no buscan lo económico. Claro. A lo mejor quiero decir lo económico en ganar dinero consiguiendo logros. Quieren ganar dinero vendiendo. Y el vender no es siempre tener un nombre en algo, es tener eficiencia en algún desarrollo. Muy bien. Y por último, como no, vamos a hablar de la Fórmula, de las categorías inferiores a la Fórmula 1, ¿no? La Fórmula 2 y la Fórmula 3. Bueno, también está la Fórmula 4 y el resto, pero bueno, vamos a centrarnos en esas dos. Hay muchísima polémica, ¿no? Con los criterios de ascensos de la Fórmula 2 y la Fórmula 3 a la categoría reina, ¿no? Tenemos pilotos como Felipe Drugovich o Theo, ¿no? Pourchaire, que fueron campeones de la Fórmula 2, pero no tienen un asiento, y tienes otros, ¿no? Como, bueno, ya no está, pero estuvo, ¿no? Logan Sargent, que, bueno, trabajó los sponsors estadounidenses y se metió en la Fórmula 1 sin haber hecho muchísimo, ¿no? En las categorías inferiores. ¿Consideras que el actual sistema es justo o crees que debería haber un sistema de ascenso asegurado si eres campeón de la Fórmula 2? A ver, es que asegurar un puesto en la Fórmula 1 es complicado, porque entonces estamos hablando de subvencionar una plaza. Claro. ¿Vale? Entonces es difícil. Yo creo que en la Fórmula 1 debería haber más equipos, no solo 10. Deberíamos de volver a la época aquella que teníamos a Caterham, a HRT, a Virgin, porque eran equipos que quizás no tenían los asientos más golosos, pero bueno, te podían meter ahí a un piloto de Fórmula 2 que acababa de ganar el campeonato, te hacía cosas interesantes y oye, quién sabe, Ocon entró en Virgin, bueno, no era Virgin, era entonces Marussia. Pero quiero decir que al final
pues era el sitio donde podía entrar, ¿no? Entonces yo creo que lo que pasa es que tenemos falta de equipos en Fórmula 1. Haría falta un par de equipos más. Pero bueno, esto significa que hay que repartir el pastel entre más equipos y esto a los equipos de la Fórmula 1 no les gusta, ¿no? En cuanto a la Fórmula 2, Fórmula 3 y categorías inferiores, es que es complicado, porque lo que yo no entiendo, ¿vale? Es que, por ejemplo, un piloto como Arvid Lindblad, que este año en la Fórmula 3 no ha hecho una temporada muy mala, pero bueno, no ha sido espectacular, da el salto a la Fórmula 2 porque es un piloto talentoso, que puede tal, pero como se dan cuenta en el programa de Red Bull, que aunque gane la Fórmula 2, no le dan los puntos de la superlicencia para poder competir en la Fórmula 1, bien, pues este invierno te apuntamos a la Fórmula Regional de Medio Oriente, que si ganas el campeonato te da 40 puntazos de la superlicencia, y así con eso, más lo que hagas en la Fórmula 2, tú ya tienes tu superlicencia. Entonces yo creo que el camino a llegar a la Fórmula 1 está mal hecho, pero no mal hecho porque la Fórmula 1 lo haya hecho mal, sino porque al final el que puede pagarse una plaza en la Fórmula Regional Medio Oriente o en la Fórmula Regional Oceanía tiene más posibilidades de... Porque ¿quién le va a plantar cara a Arvid Lindblad en Fórmula... Sí, alguien que tenga el mismo dinero que él y que coja el coche allí. Sí. Porque si no, nadie le va a coger tal. Entonces al final consiguen los puntos de superlicencia para poder correr en la Fórmula 1 y luego pues como tienen tanto dinero se pueden subvencionar un asiento en la Fórmula 1. Pero, a ver, o sea, ¿cómo permite la organización tener un campeonato? Es como si me monto yo el campeonato local de Boadilla del Monte, ¿no? Y te dan 40 puntos para la superlicencia. O sea, al final está mal hecho desde la organización, me imagino, Sí. ¿no? O Son sea, no creas los buenos incentivos que tiene otras carreras. Son campeonatos FIA y la FIA da más premio a sus campeonatos que a los de fuera. La IndyCar tiene puntos de superlicencia, pero no tiene los mismos puntos de superlicencia que otras categorías. ¿Por qué? Porque no están, aunque están dentro de la FIA, no es algo que la FIA promociona. Sí. Entonces no le interesa que pilotos que han ido por otra rama ahora quieran volver a la rama de la Fórmula 1 con los puntos de otros lados. No, quieren que... la Fórmula 1 quiere que siga su escaleta. Y si no la sigues, pues no le gusta. Y luego lo del tema es que a mí me explota la cabeza con esto. Tú ves el dineral que se dejan los chavales, Fórmula 3, Fórmula 2, para llegar a la Fórmula 1, y es que se dejan millonadas, ¿eh? Se dejan auténticas millonadas. Y luego llegan a la Fórmula 1 y su salario normal, que está muy bien, ¿eh? Sí, sí. Son 500.000, que está muy bien. Pero claro, tú te pones a pensar y dices, ya, a ver, pero ¿y todo lo que se ha gastado? Es que como no tenga 2-3 años buenos No. en Fórmula 1, no recupera. Pero ¿de qué cifras estamos hablando más? Pues o hombre, menos en Fórmula 2, costearte un asiento, estamos hablando fácilmente, depende del equipo, pero estaríamos hablando fácilmente de 2 millones, ¿eh? Si no estás, o sea, esto siempre es pilotos que no están en academias. Exacto, a ver, luego hay academias que esto es como todo, porque cuando entras en una academia la gente se piensa que es que Ferrari te paga todo. No. Hay academias y academias, y hay pilotos y pilotos. Tú puedes estar en la academia de Ferrari y hay pilotos de Ferrari que le pagan todo y hay pilotos de Ferrari que dicen no, un 50%. Y el otro 50%, pues tú o con un sponsor por ahí o lo que tú veas, ¿no? Por esto muchas veces se ve que hay pilotos que en las liveries de F2 y F3 llevan todo el coche pintado de Red Bull o de Ferrari y hay otros que solo llevan el alerón. Esto es el dinero que pone la academia a ese piloto. Hostia. Eso es así. Entonces, el dinero es importante porque les permite llegar a... Y luego, los equipos. No cuesta lo mismo una plaza en Fórmula 2 en Prema, que es el equipo por excelencia de Fórmula 2, Fórmula 3, que en Aix Racing, que es un equipo más de tabla baja, media tabla. Ahí es... ¿Aún sigue Campos en la Fórmula 2? Sí. Bueno, pero Campos ahora ya empieza a ser más caro. Vale. Porque Campos ahora empieza a tener el patrocinio de Red Bull. Red Bull también mete más dinero y Campos está peleando ya en las dos categorías. Ha tenido siempre, el año pasado con Pepe Martí estuvo luchando por el campeonato en F3, este año con Hadjar ha estado luchando en F2 por el campeonato de Fórmula 2, por lo tanto Campos ya es un equipo top. De hecho, quieren meterle mucho dinero a Campos. ¿Por qué? Porque es el equipo que mejores coches o que coches más apropiados para ganar tiene, pero eso conlleva un dinero y es mucho dinero, ¿eh? De hecho, Cristian y yo muchas veces que, pues bueno, hablas con gente del mundillo y te enteras de las barbaridades que pagan en Fórmula 4 algunos pilotos y en Fórmula 3 y es que te quedas loco, porque es que van a la altura a veces de lo que pagan en Fórmula 2. ¿En serio? Pero es que quieres, porque hay ¿Quién es el piloto? es que hay pilotos que hay otros que dicen, bueno, yo puedo hacer 2 años en Fórmula 4 Sí. y luego ya voy a Fórmula 3. Pero hay otros que dicen, no, Fórmula 4, Fórmula Regional, Fórmula 3 y Fórmula 2, del tirón. Y bueno, luego está Andrea Kimi Antonelli, que ni ha pasado por Fórmula 3. De Fórmula Regional ha pasado directamente a Fórmula 2 y ahora ya a Fórmula 1.
Pero estos son casos excepcionales. Pero es que hay pilotos que dicen, no, yo meto dinero, o padres o patrocinadores que dicen, no, metemos dinero aquí al mejor equipo, aunque nos cueste una millonada, porque es que este tío lo vale. Y luego pues, se ve Que lo vale. que lo vale, Una vez porque que- llegan, efectivamente. ¿Qué trayectoria suelen seguir los pilotos hasta llegar a Fórmula 1? ¿Cuál es la trayectoria más típica que tú observas? Bueno, lo más típico es haces karting. No siempre es lo habitual. Hay pilotos que directamente empiezan en Fórmula 4, pero lo habitual es karting y luego Fórmula 4. De Fórmula 4 pasarías a Fórmula Regional, de Fórmula Regional a Fórmula 3 y de Fórmula 3 a Fórmula 2. Esto sería la escala. Luego hay pilotos que de Fórmula 4 saltan directamente a Fórmula 3, se saltan en el escalón de la Fórmula Regional. O de la Fórmula 3 saltan directamente a Fórmula 1, que se han visto casos. O hay saltos de categorías, no tienes por qué ir directamente. Y luego hay que entender que cuando decimos Fórmula 3 y Fórmula 2 son las que conocemos dentro del programa de Fórmula 1, pero luego fuera de la Fórmula 1 está Fórmula Regional y Fórmula 4 que están por distintos territorios. Está la Fórmula 4 española, la Fórmula 4 francesa, la Fórmula 4 estadounidense, ¿vale? Todas son dentro de la FIA, pero digamos que cada Fórmula 4 está en su... Y los niveles me imagino que Exacto, variarán. exacto. La Fórmula Regional está la europea, está la Medio Oriente, que es que os he hablado antes, está la americana. Entonces, las más interesantes, ¿cuáles son? Europa. Todo lo que sea en Europa es lo más interesante y donde todos los pilotos quieren venir. Lo que pasa es que, claro, para un piloto mexicano, pues a lo mejor se le va a la claro. billetera. Entonces, intentan hacer su carrera en sus Fórmula 4 y sus fórmulas regionales de allí, llaman la atención y algún equipo de aquí dice, vente para acá, que te damos una oportunidad de hacer en Fórmula 3 o en Fórmula regional. Pero la escala es esa, intentar hacer ese orden. Claro, y para alguien que no tenga un padre millonario o lo que sea, tú al final te subvencionas karting, ¿no? Que al final podría entrar en el presupuesto y después ya te tiene que ojear una academia Sí. y para entrar en eso y ya. Sí, es que esto es así. O sea, o en karting llamas la atención o es muy difícil. Es muy difícil porque yo no conozco, a ver, habrá casos, ¿eh? Pero yo no conozco casos de pilotos que hayan llegado a Fórmula 4 sin un buen patrocinador, costeándoselo de todo, vamos a decir, y de repente ahí hayan llamado la atención. Normalmente los pilotos que han ido bien son pilotos que han llamado la atención desde el karting. De hecho, Andrea Kimi Antonelli se veía que ya el chaval era una máquina. También se veía que como el padre tenía billetes y sobre todo influencia en algunos equipos, pues el Era chaval... la combinación. No, claro, que el chaval salía al circuito cada tanda con unas gomas nuevas. Mientras a lo mejor Paco González, que hemos dicho antes, salía siempre con las mismas. Entonces, pues esas cosas se notan. Esto lo hemos visto con Ayrton Senna, él lo decía, que él no tenía dinero cuando competía en karting. Y él cuando hacía las carreras en karting en lluvia, no podía poner neumáticos de lluvia. Él ponía neumáticos de seco porque no tenía de lluvia. ¿Por qué Senna luego acabó siendo tan bueno en lluvia? Ostras, tío, es que si tú has corrido con seco en lluvia, es que, tío, te has pasado la pantalla, ¿sabes? Quiero decir, te has pasado Claro. Entonces era tan bueno por eso. Claro, es que al final, yo me imagino que como la Fórmula 1 es un deporte también de ingenieros, ¿no? Al final, tener el piloto mejor, bueno, sí te interesa, pero tampoco tanto, ¿no? Al final no quieres mejor que te paguen, ¿no? Porque es un deporte súper caro para desarrollar los coches más que otra cosa, porque si no, no me lo explico. Porque al final, yo qué sé, cualquier categoría, hombre, pues no sé, por poner otro ejemplo con el fútbol, tienes unas botas de fútbol, ¿no? Que cada uno se compra las suyas, vale, pero el resto de reglas son las mismas. Pero si tú no tienes dinero para poner unos neumáticos de lluvia, no estás jugando en el mismo campo. Ya, pero esto es el pan nuestro de cada día en las categorías inferiores. Y esto la gente no lo sabe. Pero tú te vas a una carrera de Fórmula 4, que además yo desde aquí animo a todo el mundo, porque ahora, por ejemplo, están las Winter Series de Fórmula 4 y Eurocup aquí en España, que están en Jerez este mismo fin de semana. La entrada es gratuita al circuito. Tú puedes ir y verlo. Y puedes preguntar a la gente allí y te van a decir todo esto. Y esto es cosa que no se sabe pues porque no se dice en la tele ni se dice en los periódicos. Pues esto es una realidad. O sea, hay pilotos que no tienen. Y como no tienen, van con lo justo. Que no pueden pagarse un set de gomas. Que un set de gomas a lo mejor estamos hablando de más de 1.000 euros en set de gomas. Sí. No se puede. Y cuando tú vas a la Fórmula 1 y ves el talegazo que se pegan y revientan el coche y solo paga la Fórmula 1. O bueno, la Fórmula 1, el equipo. El equipo. Pero en la Fórmula 4, tú te pegas un golpazo y lo pagas tú.
Pero es que es más, a ti te dan un golpe También lo pagas. y pagas tú. Tus daños los pagas tú. No hay seguro. Habrá equipos y habrá pilotos que paguen seguros, yo no digo que Claro. no, pero yo recuerdo en Fórmula 4, cuando acabó la temporada, en la gala de entrega de premios, estaba hablando yo con Timek Koharczyk, piloto polaco, y estábamos hablando de la última carrera y le digo, Timek, ¿pero por qué no te has metido? Aquí tenías para... Y me decía, digo, ¿pero cómo dinero? Dice, Javi, es que vamos pelados y a mí me da miedo romper el coche. Porque claro, es que si rompo el coche yo no puedo salir a la carrera siguiente. Entonces yo voy a veces con mucho miedo, porque yo no quiero romper el coche. Y esto es una realidad. Es que todo lo que tú rompes lo tienes que pagar. Todo. No hay nadie ahí que venga y oh, bueno, no te preocupes, lo pago yo. Bueno, sí, si tienes el patrocinio del Banco Santander, Sí. pues a lo mejor sí, pero en estos casos no. Y esto es el pan nuestro de cada día en las categorías inferiores. Y que no se hace el altavoz, es que es muy caro. Es que el motorsport es muy caro. Mentalmente para los pilotos debe ser. Sí, eso es complicado. Es muy, muy complicado. Y luego estamos hablando, chavales. Pues, cuando hablamos de Fórmula 4, estamos hablando de chicos que tienen 14, 15 años, 16, como mucho. Que son chavalitos, que no tienen la capacidad de. ¿Sabes? Tú imagínate que ese chico que es muy ambicioso se pega un tortazo y ahora cuando se va a subir al coche, no puedes subirte. ¿Cómo que no? No, que es que no, como no has pagado, no puedes. Pero no puedes. Se te acaba la carrera ahí. Claro, es que es complicado. Muy duro, muy duro. Muy duro. Muy, muy complicado. En el otro lado de la. ¿No? Del espectro, esta gente que tiene, que claro, tiene una trayectoria. Venga, yo salto anualmente en las trayectorias. Tienen que pensar que, joder, yo creo que no soy el mejor piloto. Pero eso te das cuenta. Tienen que pensar. Pero eso, No lo entiendo. pero eso te das cuenta rápido. Sí. Y te voy a poner un ejemplo muy fácil. Wang Yuzhou, piloto chino. Yo no digo que no sea talentoso. Algo de talento ha tenido que tener para llegar donde ha llegado. Seguro. Pero, tío, tenías un montón de dinero por detrás. Tenías a toda China prácticamente empujándote. Sí, al final con tu dinero puedes permitirte ir subiendo por categorías haciéndolo medianamente bien. Pero cuando llegas a la Fórmula 1, se ven las vergüenzas. Claro. ¿Y qué hemos visto de Wang Yuzhou? Nada. Nada. No hemos visto nada porque no hay de dónde rascar. Entonces, en Fórmula 1 no hay billetera que te pague nada. Pero nada. Entonces, antes me decías, ¿en la Fórmula 1 importa mucho el coche? Sí, pero la diferencia la marca el piloto. Y entonces, por mucho billete que tú tengas, si no eres bueno, Se acabó. Tío. no, ahí tienes a Max Verstappen, ahí tienes a Hamilton, ahí tienes a Fernando Alonso. 3 pilotos que se ha visto siempre que han tenido un compañero enfrente y lo han devorado. Pero a cualquiera, ¿eh? Es que son pilotos muy buenos. Veremos ahora con Leclerc. Hamilton. Bueno, yo tengo ganas de verlo, ¿eh? Sí. Tengo muchas ganas. Va a estar gracioso. Sí, porque Hamilton, yo creo que en Mercedes había perdido un poco el hambre Sí. y ahora llega Ferrari y yo creo que le va a salir otra vez ese colmillo de ganador. Yo creo que sí. Y a ver Leclerc cómo se lo toma. Y Ferrari. Y Ferrari. Sí, porque al final ha sido la apuesta. Que Ferrari, lo que hemos dicho siempre, Ferrari se ha gastado mucho dinero en Leclerc. Y ahora de repente. Parece que sí, pero. No del todo. Es que yo creo que es muy bueno, pero le faltan pequeñas cualidades que otros pilotos sí que tienen. Es muy bueno, pero hay que reunir todo. No es ser bueno a una vuelta, no es ser bueno. También hay que saber manejar la presión en ciertos momentos y parece que a Leclerc eso le falla a veces. Bueno, transicionando ya a una parte un poco más personal, me gustaría preguntarte acerca de cuál ha sido la carrera más difícil de narrar para ti, ya sea por caos en la carrera o por emoción. A ver, difícil como tal, ahora mismo no recuerdo ninguna. No, tampoco es que haya narrado tantísimas carreras, aunque este año he tenido muchas. Quizás. Pero sí que es difícil, sobre todo a nuestro nivel, porque nosotros muchas veces no tenemos contacto directo con el circuito. Es muy difícil cuando ves un accidente y no sabes qué ha pasado con el piloto o no te dan información del piloto. Entonces es muy difícil porque, vaya, al final Antonio, Pedro, Tony siempre tienen contactos en los circuitos, ¿no? Entonces siempre corre la voz muy rápido y con un mensaje en WhatsApp, oye, que el piloto está bien. Ah, bueno, nos acaban de comentar por internet que el piloto está bien. Yo muchas veces cuando ves un accidente gordo en la NASCAR, yo no tengo contacto en Estados Unidos para mandarle un WhatsApp y que me diga, no. Entonces, ese rato en el que no sabes qué ha pasado, en el que no ves imágenes, tal, es un poco complicado. Mucha gente dirá, bueno, pero si no conoces al piloto, ya, si no le conozco, pero tú nunca quieres que le pase nada malo a nadie, y menos que tú estés narrando la carrera, tú sabes, el bajonazo que es que tú estés narrando algo Y que le pase un y que le pase algo a un piloto, que eso no se te olvida en la vida. De hecho,
el año pasado, no, hace 2 años, ahí no me va a salir el nombre, Dylan Van Hoff, piloto neerlandés de la Fórmula 4 española, que ganó en Fórmula 4 española el año antes de que yo narrase Fórmula 4, de repente en Spa, en el Radillón, golpazo y muere. Ostras, te quedas así y es que te entra un escalofrío por el cuerpo que dices, tío, es que a este chico yo le he visto correr. Sí, sí. Y Claro, tú tienes. La audiencia te dice, bueno, pero es que no lo conoces. Bueno, pero es que tú has tenido mucho más. tienes un Aunque vínculo. no sea un contacto directo, ¿no? Tienes un. Claro. Creas un vínculo con todos los pilotos, ¿no? Al final tú los conoces, con algunos incluso tienes la posibilidad de hablar, aunque haya sido 4 palabras, pero tienes la posibilidad de hablar, ¿no? Entonces, siempre se crea un vínculo ahí y son los momentos más difíciles. Luego, momentos difíciles como tal, no te sabría decir. A lo mejor que en algún momento la técnica no funcione como debe o algo así, pero tampoco nos corresponde a nosotros, porque para eso están los técnicos de sonido y de imagen, que son los que se encargan de ello. Pero no, así, alguna situación de estas. Bueno, si pudieses elegir una época o una carrera para narrar en vivo, ¿cuál sería? La época de Ayrton Senna. Cualquiera. O sea, cualquier época de Ayrton Senna. Yo es una de las grandes espinas que tengo. Porque yo he visto mucho de Ayrton Senna, he leído mucho de Ayrton Senna, de Alain Prost, de todo lo que tal, pero yo tengo la espina de no haberlo vivido. Y yo cuando. Me pasa mucho con Cristian Mestres, compañero de Fórmula 2 y Fórmula 3, que Cristian se pone a hablar y Cristian se pone a hablar de Senna y yo le dejo. Y yo me quedo mirándole, anonadado, porque es que me encanta, porque te lo cuenta todo y dices, tío, él ha visto a Senna. Él te cuenta la primera vez que vio Senna en no sé qué Gran Premio de Montmeló y dice, es que tú sabes lo que era llegar a Montmeló y ver ese casco amarillo dando vueltas. Dice, es que te da algo en el cuerpo que es que era una barbaridad, ¿no? Y es una de las grandes espinas que yo tengo, el no haber vivido esa época. Yo no pongo en duda que Ayrton Senna fuese espectacular. ¿Tú crees que ha sido o ha quedado muy en leyenda por su muerte tan temprana? Sí, yo creo que hay un gran número, un gran porcentaje de que él al haber muerto y pues, cómo murió, sobre todo, se haya quedado en leyenda por eso. Ahora bien, era un pilotazo. Era un genio. Y esto se veía en carreras de lluvia, sobre todo, tú lo veías. O el Gran Premio de Mónaco, aquel que le sacaba 50 segundos a Alain Prost y solo por su locura de querer ir más rápido se estrella. Él solo a 50 segundos del segundo y se estrella él solo. Y dices, tío, pero ¿cómo haces esto? Entonces ahí es donde veías a Senna, ¿no? Ojo, que Alain Prost era un pilotazo, que Nigel Mansell, que coincidió con él, también era un pilotazo. Todos estos eran pilotazos. Es que Senna tenía algo especial. Yo nunca me arriesgaría a decir Max Verstappen es el mejor de todos los tiempos, Ayrton Senna es el mejor de todos los tiempos, porque no lo puedes saber. Tienes que ponerlos a todos Claro. con el mismo material y verlo, ¿no? Pero que fue un grandísimo piloto y que sin duda estará siempre en el top 5 de mejores pilotos de la Fórmula 1, sin lugar a dudas. Y bueno, ¿qué consejo le darías a alguien que quisiese comenzar ahora mismo en la narración de carreras, Bueno, automovilismo? pues que haga lo que le gusta. Pero yo esto siempre lo digo para todo el mundo, ya no solo para el que quiera narrar, para el que quiera hacer algo, que haz lo que te gusta. Y si lo que te gusta es narrar, pues tú narra. Y si lo haces bien, tendrás una oportunidad. Y si no lo haces bien, pues te lo estás pasando bien. Eso es. Yo cuando empecé a narrar, nunca. Al hobby. Ya, exacto, yo nunca pensé en el final. Yo nunca tuve el sueño de acabar en la tele. Mucha gente me preguntaba de pequeño, ¿cuál es tu sueño? Yo no tengo sueños. Vivir. Ser feliz. Yo siempre lo digo. Yo muchas veces lo digo, mi Cierto. sueño es ser feliz, despertarme todos los días con la ilusión de hacer algo. De despertarme y de querer ir a trabajar o de querer irme con la familia, tener la ilusión. Tener ilusión, al final es lo importante, ¿no? Y si tú tienes la ilusión como yo salía de trabajar y me plantaba en casa, me tiraba a lo mejor 2 horas preparando la carrera y a las 10 me ponía a narrar 2 horas carreras de sim racing porque era mi ilusión y porque era lo que me gustaba. Todo esto luego ha llevado a que por A o por B haya terminado donde he terminado. Pero al final todo es ilusión, pero en todos los aspectos de la vida, ¿eh? O sea, es tener ilusión por algo y poner todo tu empeño en ello, porque te gusta. Si lo haces porque quieres llegar a algo, muy probablemente. Oye, hay gente Que sí que lo que sí que lo consiguió porque tienen un afán de. Determinación. Sí, de que se sacrifican y adelante. Pero sobre todo, si tú tienes ilusión y te gusta lo que haces, vas a llegar muy lejos. Estoy seguro. A lo mejor no muy lejos, pero vas a conseguir
abrirte muchas puertas. Y ya no solo dónde llegas, ¿no? También disfrutar del llegar hasta ahí, ¿no? Porque si siempre lo ves todo como esfuerzo, sacrificios, no sé, parece como que muy pesado todo ¿no? Ese proceso y al final nunca sabes si vas a llegar o no. Garantizar al menos que el proceso de llegar a donde llegues lo has disfrutado también es Exacto, importante. exacto. Yo ahora he hecho la vista atrás y tengo momentos feos, momentos, sobre todo bueno, de gente que se quiere aprovechar de ti. Pues los tienes ahí, pero eso Claro. en cualquier ámbito de la vida, cuando eres más joven, pues hay gente que se quiere aprovechar de ti, pero eso es así, ¿no? Y tú lo piensas y dices, joder, tío, qué cara tenía esta gente, ¿no? Pero luego echas a la vista atrás y es lo que tú dices, pues que tengo muy buenos recuerdos de que todo lo que he hecho me lo he pasado muy bien, que he conocido mucha gente, yo a día de hoy, hay mucha gente que llamo amigos a través de las redes. Aitor Ortuño, que estuvo aquí hace unos días, unos meses. Para mí Aitor es un amigo y le he conocido en redes sociales y luego he tenido la oportunidad de quedar con él y es una persona que sé que si necesito algo, Sí. cojo el teléfono, le llamo y lo que haga falta, igual al revés, él lo sabe. Sí, sí. Pues eso es lo que te da. Al final compartís una pasión conjunta y al final eso lleva a la amistad, pero es normal. Es así, pero en cualquier aspecto de la vida. El camino te hace conocer mucha gente que el día de mañana, pues te da la posibilidad de muchas cosas. Por ejemplo, Fernando Navarrete, piloto de carreras. Pues él, con esto de que está en Dazón, ha hablado conmigo alguna vez, me ha pedido alguna cosa. Pues el otro día yo me fui a una carrera de karting, no tenía mono. Oye, Fernando, ¿me dejas un mono? Toma, sin problema. Pues es eso. Eso es lo que te llevas al final, el que conoces mucha gente y que tienes, pues bueno, de dónde tirar un gran abanico de personalidades, ¿no? ¿Quién ha sido tu referente personal durante en toda tu carrera? Y puede ser un referente profesional, un referente más, no sé, familiar, durante toda tu carrera profesional. Bueno, dos Antonios. El primero mi padre, porque a mí me gustaría ser como él, ¿no? O sea, mi padre, dentro de que como yo somos muy cabezotas y chocamos mucho, mi padre era el menor de una familia de 9 hermanos, en un pueblo perdido, de la mano de Dios, en Ciudad Real. Y él cogió y vio la vida que había en el pueblo y dijo, no, yo me voy con una mano delante y otra detrás, me voy a Madrid y me busco la vida. Y se buscó la vida. Y ahora pues vive muy bien, porque él se lo luchó y él tal. Entonces para mí un referente en la vida como tal es mi padre. Buscarte la vida y tener una familia y ganarte todo lo que tú tienes, ganártelo con trabajo y sacrificio. Y luego, por otro lado, en el ámbito profesional, Antonio Lobato. ¿Por qué? Porque yo es que he crecido con él. Y para mí es un orgullo ir a Dazón y coincidir con él, tomarme un café con él, hablar con él. No lo veo nunca. Pero yo también porque respeto mucho los espacios de las personas, ¿eh? Y nunca lo he visto como, "Guau, es mi ídolo o es tal". No, lo veo como una persona normal y corriente. Pues agradezco a la vida que me ha dado la posibilidad de la persona que yo veía en la tele todos los días y que de alguna manera yo idolatraba, pues le agradezco a la vida la oportunidad de haber compartido con él espacio y de seguir compartiendo espacio con él. Pero hombre, para mí Antonio es todo. Yo es que mi padre me lo dice, yo no lo recuerdo, mis padres me lo dicen, que cuando yo veía las carreras, luego después, cuando terminaba, todo el domingo por la tarde, yo tenía como la típica alfombra de carreteras o de circuito y con mis coches me ponía a narrar las carreras con lo mismo que decía Antonio. Y dices que decías exactamente lo mismo. Lo que él decía, lo decía. Dice, entonces, claro, es normal que al final, con el paso del tiempo, te haya salido la vena de narrar carreras. Dice, porque es que, si es que es lo que hacías siempre. Y para mí Antonio es top. Sí que es verdad que muchas veces se le critica porque quizás tiene un espectro más imparcial, que siempre mira por los españoles, pero señores, hay que estar ahí. Es un narrador español. Claro, y que tú no sabes la relación que hay, porque a lo mejor si tú narras una carrera y no tienes, está corriendo un piloto español, pero no tienes feeling, no has hablado nunca con él, pues bueno, es el piloto español, quieres que le vaya bien, pero como no tienes feeling, pero hombre, todos conocemos la relación que siempre han tenido Antonio y Fernando. Ya es que no es que sea español, es que es tu amigo. Claro. Y tú a tu amigo quieres que le vaya bien siempre. Y si hay una situación así un poco así, que no se sabe qué, tú siempre vas a mirar. Para él. Exacto, vas a mirar por tu amigo. Y esto es así, ¿no? Entonces, hay que ver las cosas un poco también con el prisma de la persona que está ahí, no tú que estás en el sofá con tu Coca-Cola, ¿no? Para finalizar, vamos a hacer un set de preguntas rápidas que queremos que respondas con una palabra o una frase, ¿vale? Aunque vamos a ello. Son preguntas así sobre automovilismo y queremos una respuesta pues espontánea, ¿no? Vale. Venga. ¿El mejor piloto de la Fórmula 1 actual es? Verstappen. ¿Debería Alex Palou
probar Fórmula 1. No. Probar, ya lo ha hecho. Ir a la Fórmula 1, no. Que se quede ahí, que haga historia allí en la Indy. ¿Qué regla de la NASCAR aplicarías a la Fórmula 1? Igualdad, equidad, que todos los coches sean iguales. ¿Es la NASCAR más emocionante que la Fórmula 1? En determinados momentos sí. ¿Es el talento o el dinero lo que decide quién llega a la Fórmula 1? Llegar a la Fórmula 1, el dinero. Hay una pizca de talento, pero sobre todo el dinero. Luego en la Fórmula 1, el talento. ¿Puede el sim racing reemplazar el automovilismo real en el futuro? No, será un complemento siempre. Un gran complemento, de hecho. ¿Es más difícil ganar las 500 millas de Indianápolis o el Gran Premio de Mónaco? No, las 500 de Indianapolis. Sí, sí, sí. Muy bien, pues hasta aquí las preguntas finales. Muchas gracias por venir, ha sido una conversación espectacular. Sí. Al final nos vamos a especializar en automóvil. Sí. Es lo que es. Aunque muchas gracias por venir, Javi. Esta será siempre tu casa y espero que te lo hayas pasado bien. Sí, la verdad que me lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Muy chulo el estudio, muy chulo todo. Me habéis tratado súper bien. Y la entrevista, pues, como si estuviésemos hablando. Es así. Una charla con amigos, ¿no? Como si estuviésemos. Nos ha faltado, pues, a lo mejor un par de cervezas. Pero aquí no. Hay que... Pero sí, como si estuvieses en un bar con amigos disfrutando. La verdad que os lo agradezco porque me lo he pasado muy bien. Muy bien. Muchas gracias. A vosotros, chicos.